Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre el staking de la plataforma de Kraken. Vamos a entender este concepto y vamos a ver qué rentabilidades podemos sacarle a nuestras criptomonedas con el staking que nos ofrece la plataforma de Kraken. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta en Kraken con un 20% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. También te voy a dejar un tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseño a utilizar la plataforma desde cero si todavía no sabes utilizarla. Te enseñaré absolutamente todo lo relevante y todo lo importante relacionado con la plataforma de Kraken. Dicho todo esto, me gustaría también recordar que este va a ser el último vídeo de la serie de los tutoriales de Kraken antes de compararla con la plataforma de Binance. Así que si no estás suscrito y te interesa saber las diferencias entre la plataforma de Kraken y la plataforma de Binance más adelante, suscríbete al canal porque van a venirse curvas. Así que tigres, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar con el ordenador es importante saber qué significa staking. Ya lo he explicado en tutoriales anteriores, pero nunca está de más recordarlo. Staking en este caso es poner nuestras criptomonedas de forma bloqueada, es decir, bloquear nuestras criptomonedas para apoyar la red de blockchain de esta criptomoneda en concreto. Con esto nosotros respaldaríamos tanto la seguridad como las operaciones que se están ejecutando en esta red de blockchain. Si tú, por ejemplo, quieres bloquear los Polkadot en staking, pues estarías apoyando esta red, y así con todas las criptomonedas. Evidentemente tú dejas tus criptomonedas bloqueadas y a la vez te estarían dando a ti una rentabilidad anualizada. Es decir, que si por ejemplo nosotros dejamos 100 Polkadot y hay una rentabilidad del 12% anual, nosotros estaríamos recibiendo a final de año, si hemos dejado ese Polkadot bloqueado durante un año entero, acabaríamos recibiendo 12 Polkadots. Esto evidentemente es un ejemplo para 100 Polkadot, pero si dejas más o si dejas menos, la proporción es la misma. Bueno, entendido esto, como veis en mi pantalla, aquí tengo dos links, uno a la plataforma de Kraken y otro tengo aquí un resumen sobre el staking para ver tanto las comisiones como las rentabilidades como los periodos de pago. Por un lado, en la plataforma de Kraken, para poder acceder a la parte de staking, pues vámonos a la parte de staking que aparece en el menú superior. Aquí lo vemos y vamos a encontrar absolutamente todos los proyectos, desde Polkadot, Kusama, etcétera. En este caso vemos las criptomonedas y aquí abajo vemos las transacciones. Aquí también nos pone la recompensa, que es una recompensa anualizada. Por ejemplo, en Polkadot es un 12%. Aquí tengo yo las recompensas totales que he generado con Polkadot desde que lo ingresé en el tutorial que hice sobre Kraken, que te he dejado antes en las tarjetas, y aquí vemos el balance de participaciones en Polkadot que yo tengo. Aquí me pone el valor, que es un valor relativamente pequeño, ¿vale? Que yo utilicé para hacer el tutorial, y finalmente nos da la opción de realizar una participación para meter nuestra criptomoneda o nuestro dinero aquí, o de eliminar las participaciones, es decir, de retirar nuestro dinero o nuestro Polkadot en cuestión. Dicho esto, bueno, hemos aprendido a ver el menú, hemos aprendido a realizar una participación o a retirar las participaciones. Ahora vámonos a los temas teóricos y a ver cuándo nos pagan en teoría. En este caso aquí nos pone las recompensas y los mínimos para cada divisa. En este caso, por ejemplo, para el Polkadot, que es un ejemplo estupendo, hemos visto que es un 12% de recompensa anualizada. Aquí vemos el mínimo a participar, ¿vale? Que es 0.2 Polkadot. Y luego vemos el horario de recompensa, que en este caso se pagan tanto los martes como los viernes a las 14:00 UTC, ¿vale? Esto es importante, ya que cada semana, tanto los martes como los viernes, recibiremos las recompensas. Esto depende de la plataforma. Cada plataforma realizará los pagos en un tiempo o periodo determinado. En este caso, Kraken para Polkadot lo hace en este horario. Al final, este horario para las criptomonedas es diferente. Por ejemplo, para Tezos los lunes y los jueves a las 14:00. Para Cosmos, pues este horario de aquí, ¿vale? Y así para todos. También es importante destacar que actualmente no hay tarifas por participación en staking o por remover las participaciones, ¿vale? Por ejemplo, en Coinbase sí que las había, pero en Kraken no las hay. También te dice que en Kraken no hay un tiempo mínimo de participación on-chain, es decir, de staking, para ganar las recompensas. Por ejemplo, aquí te lo dice, si solo se utiliza el staking durante unas horas y luego quito la participación de los fondos, aún se le acreditarían las recompensas prorrateadas en el próximo día de pago, es decir, que te pagarían la cantidad correspondiente aunque lo retires antes de tiempo. Eso es importante, y en comparación con el staking de Binance, que por cierto, si no lo conoces te lo dejo aquí en las tarjetas, nos pagaban una vez se acabase el proceso de staking. Recordamos que en Binance podemos dejarlo en staking bloqueado y dejarlo, pues yo que sé, 20, 30, 60 días, la cantidad que nosotros queramos, y si lo retiramos antes de la finalización de ese periodo, nosotros no recibiríamos las recompensas, pero aquí en Kraken sí.
Y está bien realizar estas comparaciones, ya que encontraremos productos más o menos atractivos en una u en otra plataforma. De todas formas, no os preocupéis porque, como he dicho en el próximo video tutorial, lo explicaremos muy en detalle. Finalmente, aquí es donde nosotros vamos a ver todas las participaciones, vamos a ver el balance total de todos los productos que tengamos de staking contratados y las recompensas totales. Yo creo que hice esta participación hace una semana y media, si no recuerdo mal, o hace 2 semanas, y me ha generado 20 céntimos. Evidentemente, esto se ve incrementado si nosotros aumentamos la cantidad de dinero en staking. Así que, Tigre, estúdiate los productos que te ofrece Kraken, porque puedes encontrar productos de staking que te gusten mucho. Creo que es buena idea que le eches un vistazo, que le des una oportunidad si de verdad te gusta la plataforma. Y dicho esto, Tigre, espero que el vídeo te haya gustado. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Kraken, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!